En el camino hacia un mejor futuro, el factor que hace la diferencia eres tú, la Academia. Universidad acreditada y adscrita a gratuidad, academia.cl y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos el último capítulo de la semana aquí en Al Pan Pan por elmostrador.cl y vamos a estar conversando en el siguiente bloque, como todos los viernes, con Juan Diego Montalva de varios temas que naturalmente dicen relación con la crisis que se instaló de nuevo en la moneda por el caso Monsalve. Vamos a estar hablando de los gastos reservados. Se supone que esto es lo que ha dicho el actual subsecretario de Interior, Luis Cordero, que él maneja una caja fuerte, recordemos, es plata en efectivo. En esa caja fuerte había 50 millones de pesos, ahora hay 1 millón. Bueno, habrá que ver qué pasó, por qué. Todas esas preguntas vamos a estar tratando de contestarlas, ¿no? O al menos de hacer un análisis respecto del impacto que todo esto ha tenido para el gobierno y naturalmente para el caso. Y también no olvidemos que este fin de semana hay repechaje de las gobernaciones, así que muy atentos también a lo que pueda ocurrir en las regiones clave. Pero ahora nos vamos a concentrar en materia económica porque, varios puntos. Por un lado, el Banco Central alerta y dice que la tensión geopolítica que se puede producir, y sobre todo la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, pero además habla de la cicatriz de los retiros en Chile. Bueno, todo eso pone en alerta al Banco Central por la estabilidad financiera. Vamos a estar conversando también respecto a lo que dijo el presidente Gabriel Boric, de que existe un pesimismo ideológico de los grandes empresarios por la baja inversión que hay en el país, y de todo eso pasamos a conversar a esta hora con el economista, director de inversiones de GH Capital Invest, Claudio González. Claudio, un gusto de tenerte con nosotros esta mañana. El gusto es mío, Mirna, gracias por invitarme. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Partamos como por política doméstica en materia económica, ¿te parece? Me parece. Ya, lo primero, ¿qué opinas de que el presidente haya dicho hay un pesimismo ideológico por parte de los grandes empresarios por la baja inversión en el país? Bueno, me cuesta un poco entender la frase o el concepto del presidente. Pesimismo, por una parte, es una sensación un poco emocional. La ideología es más bien una cuestión más cognitiva y construida estructuralmente. Por lo tanto, juntar dos cosas, una emocional y la otra más de estructura cognitiva, me cuesta entenderlo. La verdad es que también creo que detrás de ese comentario, Mirna, hay un cierto desconocimiento de cómo funciona la lógica empresarial y de inversión, ¿ah? Que es entendible porque muchas veces el mundo político no lo dimensiona en sus variables un poco más de detalle. Yeah. Entonces, quiero entender, sí, al presidente en que lo que está tratando es de remover un poco la jaula, ¿no? Tratar de alguna manera de crear una sensación de que también en Chile existen condiciones para invertir, pero hay que la verdad, poner de manifiesto que los últimos años han sido años donde las expectativas para la inversión han sido más difíciles de lo que solían ser hace un tiempo atrás. Ya, mira, que ahí te quiero contrastar con lo que ha dicho, por ejemplo, Bernardo Larraín Mate, ¿no es cierto? Ex presidente de la SOFOFA, director actual de Colbún, que decía que, a ver, esto es súper simple, decía él, un proyecto de gran envergadura, esto es lo que dice Larraín Mate, en Brasil demora 16 meses en resolverse y en Chile dura o puede tomar por todo el sistema de permisos 7 años. La presidenta de ICARE, Karen Tal, dice, es un pesimismo, sí, pero que no tiene nada de ideológico. A ver. Yo concuerdo bastante con esas declaraciones, ¿ah? Por un lado, creo que lo de Bernardo Larraín tiene mucho que ver solo con el aspecto de permisología o de los aspectos de la regulación y las regulaciones administrativas que permiten acelerar
o hacer más lento la revisión de los diferentes proyectos de inversión. Efectivamente, ahí tenemos un problema grande, Nina. Ya. Te lo pongo en un contexto mucho más simple, contexto que conozco bastante bien porque nos toca participar de la formulación y el desarrollo técnico de proyectos de inversión, por ejemplo, energía renovable, pequeños, de nivel pequeño, no grandes proyectos, sino que de nivel más bien pequeño, lo que se llaman PMGDs, pequeños medios de generación distribuida. Y no duran menos de 3 años. Un proyecto simple, fácil de entender y que además no tiene ninguna implicancia ni con comunidades, ni con arqueología. Es decir, no menos de 3 años te demoras en tener finalmente la aprobación de un proyecto de ese tipo. Entonces, un proyecto grande que tiene impactos en comunidades o alguna otra arista, evidentemente que puede ser una eternidad para efectos de inversión. Así que yo creo que hay un punto importante en permisología que tenemos que resolver y que, ojo, se pueden resolver muchos de ellos a nivel administrativo. No necesitamos una gran ley ni una ley orgánica constitucional para resolverlo. En el segundo aspecto que tú me comentabas de Carental, efectivamente, y ahí está un poco mi comentario del comienzo, la inversión tiene que ver con variables muy objetivas que permiten que se anide en un contexto que le sea favorable. Esto no significa que hay que cuidarlo como un niño, ni tiene que ser esto una cuna que le permita sobrevivir ante cualquier riesgo. La inversión toma riesgos, pero necesita de un cierto escenario, de un cierto entorno que no está hoy día instalado en Chile. Tenemos un entorno complejo en términos de tasa de interés aún, tenemos un complejo entorno en términos de crédito bancario, y así podemos sumar algunos otros que definitivamente configuran este entorno complejo que yo te comento. Entonces estoy bastante de acuerdo con lo que me comentas tú, que se ha dicho Claro. públicamente. O sea, lo que dice Carental, para cerrarte el punto, dice, es más fácil para los empresarios invertir en países que hacen la pega más fácil en el fondo, ¿ya? Pero acá tú lo acabas de decir, o sea, hay un factor que tiene que ver con la permisología, pero se supone que hay una ley que está con bastante, digamos, consenso de tanto oposiciones como del oficialismo para que efectivamente vea la luz. Entonces, resuelto eso, tú dirías que se va a poder efectivamente destrabar uno de los puntos que están complejizando la inversión. Yo no sería tan optimista, por lo que te decía recién, Mirna. La ley, y como lo hemos visto en un montón de formulaciones legislativas, necesitan de un reglamento, necesitan de ser llevados a la práctica en la cotidianidad. Y si eso no se hace de manera ágil, es decir, en poco tiempo tener un reglamento que además permita destrabar aquellas ineficiencias o tramas administrativas, cosas que podríamos incluso sin esa ley poder llevar más adelante y más rápido, si eso no ocurre, la ley, la verdad es que puede ser un bonito escrito, pero no traducirse en una agilización de los proyectos de inversión. Entonces yo sería eh, la ley sin duda que es una buena noticia. El acuerdo para llegar a una ley que agilice esto es una buena noticia, pero necesitamos que las cosas pasen en la práctica y eso solamente se hace si es que las trabas administrativas y los reglamentos que esa ley traiga consigo se hacen rápido y bien. Yo creo que después de eso sí podríamos estar un poco más optimistas. Claudio, tú dijiste otra cosa, tú dijiste que hay temas que tienen que ver con contextos y situaciones objetivas, hablaste de la tasa de interés, hablaste de las dificultades para acceder al a los créditos bancarios, nos olvidemos cuando el presidente dice, oye, no sean tan amarrete, le dice a los bancos, ¿qué rol te está jugando en estos dos puntos el Banco Central? ¿O qué rol podría jugar el Banco Central para mejorar estos dos elementos? Bueno, aquí hay que tener en contexto, Mirna, que el Banco Central tiene un mandato constitucional muy claro, ¿ah? Que es en virtud de una ley orgánica constitucional que establece que tiene que mantener la estabilidad de los precios y de los medios de pago internos y externos. ¿Ah? Eso significa que, por una parte, tiene que preocuparse de mantener el equilibrio macro interno para permitir que la inflación se mantenga baja y dentro del rango que quiere, y por otro lado, que no existan desequilibrios que pongan en riesgo la estabilidad financiera interna o la balanza de pago, el equilibrio externo.
Todo eso lo ha hecho bien el Banco Central. Podemos discutir, y yo aquí tengo a veces alguna visión respecto de que se puede haber demorado un poco en alguna decisión de política monetaria, más o menos, pero en general yo creo que no podemos decir que lo ha hecho mal. Lo ha hecho bien el Banco Central en el sentido de cumplir con sus mandatos. ¿Qué está fuera de su mandato? ¿Ah? En Chile, no en el mundo. En el mundo, en otras partes, existe ese mandato para un Banco Central, por ejemplo, Estados Unidos, pero en Chile no tiene el mandato de promover el crecimiento a través de su política monetaria. ¿Ah? Es decir, no tiene su preocupación, dentro de su preocupación en la ley orgánica constitucional, tener que reducir el desempleo o promover el crecimiento. Sin duda que lo está mirando y lo coordina con el Ministerio de Hacienda, pero no está dentro de su mandato. Entonces, en realidad, yo creo que la respuesta allí es más bien más que el Banco Central, cómo hacemos que el entorno económico en general, y esto tiene que ver con, desde luego, el sector público y la ejecución de las políticas públicas del gobierno, pero también de cómo el sector privado está promoviendo la capacidad de crecer. ¿Ah? Pero el Banco Central, en ese sentido, ayuda con la baja de tasas que estamos viendo tímidamente en el último tiempo, pero no es el principal actor que debería promover esto. Entonces, nos tenemos que preocupar más bien desde la generación de la política pública para cómo esa política pública puede permitir mejoras más sustanciales en los niveles de crecimiento económico. De hecho, Claudio, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago, María Teresa Vial, señalaba lo siguiente, dice, estamos seguros de que la inversión se va a incrementar en la medida que trabajemos en entregar incentivos y señales correctas para ello, ¿no? ¿Cuáles serían entonces esas señales y esos incentivos desde tu punto de vista? Normalmente los incentivos son bastante claros y no son tantos, ¿no? En el sentido conceptual. El primero de Ya. ellos, ¿cierto? Bueno, la permisología, ya hablábamos de eso. Si logramos efectivamente tener un programa de desregulación administrativa y legislativa con una reglamentación muy clara y rápida, tenemos un avance. Por el otro lado, si despejamos la incertidumbre respecto de lo impositivo, ¿eh? ¿Cuánto tiempo llevamos discutiendo al principio una nueva reforma fiscal por parte de este gobierno? Ya se discutió una en la segunda administración de la presidenta Bachelet. Es decir, llevamos 10 años o 12 años discutiendo muchas reformas fiscales. También en el gobierno del expresidente Piñera también hubo reformas fiscales de uno u otro tipo. Es decir, llevamos 10, 12 años cambiando las reglas fiscales. Eso no ayuda tampoco. Deberíamos de alguna manera ponernos de acuerdo en ciertas reglas fiscales y a partir de esa entonces construir la política pública que anide un crecimiento más sostenido. Y en tercer lugar permitir destrabar también algunas otras incertidumbres que todavía quedan en el panorama, como son, por ejemplo, la reforma de pensiones, ¿verdad? No sabemos bien a qué vamos a llegar finalmente con lo que estaba propuesto inicialmente por el gobierno, que fue cambiado en el tiempo por la oposición y estamos ahí en una cuestión un poco indefinida. Entonces tenemos varias cosas que no tienen definición, que son muy importantes para poder decirle a la empresa, ¿cierto? A los dueños de empresa o los ejecutores de política en la empresa, mire, venga e invierta en el largo plazo, porque aquí la verdad es que lo que viene es algo que está súper definido y muy claro para usted. En mercado de capitales, por ejemplo, Mirna, ¿hace cuánto tiempo no tenemos una reforma del mercado de capitales? ¿Qué significa? Permitir que haya más empresas que se les facilite, por ejemplo, la apertura a bolsa, que se les facilite el endeudamiento privado a través de mecanismos bursátiles como existe en otra parte, que por ejemplo existe una bolsa para el emprendimiento de verdad, no como la que se ha tratado de imponer aquí, una bolsa para el emprendimiento de verdad que permita impulsar a las empresas emprendedoras de manera más rápida y hacerlas escalar más rápido. Todo eso se nos ha quedado en el tintero y mientras no lo tengamos claro, lo más probable es que vamos a tener este rezago en crecimiento que estamos viviendo. Claro, y por otro lado, deja contar que estamos conversando con Claudio González, economista, director de inversiones de GH Capital Invest. Y quiero preguntarte, Claudio, por el IMASEC, porque el IMASEC de septiembre claramente fue del 0%. Esto obliga al Sí. ministro Marcel a recalcular el crecimiento anual, pasando de proyecciones que eran de 2,6. Bueno, no sabemos si va a superar o no más del 2,4. No sé cuál es tu pronóstico ahí, pero ¿de qué manera influye también este bajo crecimiento que estamos teniendo? Eh, Influye mucho. El pronóstico que nosotros teníamos desde el comienzo de año, ¿verdad? ¿Ya? Era entre un 2 y un 2,3%.
y creo que vamos a terminar en torno a un 2,2-2,3%. El 2,6 siempre nos pareció bastante optimista y poco alcanzable, la verdad, desde comienzo de año. Por lo tanto, lo que plantea este 2,2-2,3%, lo que termine siendo el crecimiento del 2024, es un gran desafío hacia adelante, porque significa que la capacidad productiva está muy lenta. Con ello, ¿cierto? El empleo, desde luego, no mejora sustancialmente con un crecimiento muy acotado como el que tenemos. Y por otra parte, la recaudación impositiva también se ve más, ya lo estamos viendo con la discusión del presupuesto. La discusión del presupuesto muestra precisamente que tenemos poco ingreso. ¿Por qué? Porque crecemos poco también. Es decir, hay toda una concatenación de elementos muy importantes para la política pública y para el diseño, y esto es muy importante, Milma, para el diseño y crecimiento de la política pública y del crecimiento económico en los próximos años. En la medida en que Chile crece poco, como ha sido el año pasado y este año, el año pasado fue 0% en la práctica, este año 2%, es decir, en 2 años hemos crecido un 1 en promedio, ni siquiera la tasa de natalidad, digamos, ni siquiera la tasa de incorporación a la fuerza de trabajo. Eso significa que creamos condiciones para achicar la carretera por la cual va a transitar la economía chilena para los próximos periodos. No la agrandamos, la achicamos. ¿Por qué? Porque no estamos siendo capaces de crear las condiciones productivas para agrandar esa carretera y que la economía chilena transite a mayor velocidad en los próximos años. Cuando uno crece más, se invierte más, y se ahorra más, se invierte más, y de esa manera logra agrandar esa carretera. Cuando uno crece menos, esa carretera se estrecha, y eso es lo que nos está pasando, y yo diría que la nota de preocupación para mí es lo que nos va a pasar en los próximos 3 o 4 años, que es básicamente crecer en el entorno del 2% o 2,5%, que es un magro crecimiento con una economía como la chilena. ¿Tú estás de acuerdo en lo que señalan varios economistas? Fíjate que entre ellos también es el ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, ¿no? En cuanto a que llevamos 10 años de estancamiento y economistas que dicen que todo esto parte el año, si no me equivoco, 2013, es decir, segundo gobierno del presidente Piñera. Los datos muestran un poco eso. Más que estar de acuerdo no en términos conceptuales, Mirna, los datos muestran que hay un quiebre a partir de 2014, claramente, hasta 2013. Y creo que el primer gobierno del presidente Piñera tuvo en eso aciertos de gestión, desde luego, pero también tuvo un gran apoyo que provino de la reconstrucción del terremoto, ¿verdad? O sea, tuvo un impulso importante que, claro, cuando tú reconstruyes a partir de una gran catástrofe, normalmente avanzas rápido, creas mucho empleo y eso te da un envión para los años siguientes, lo que te decía recién, es decir, en la medida en que tú logras crecer bastante rápido y de manera potente en un par de años, vas creando condiciones para los años siguientes. Creo que eso le pasó al primer gobierno del presidente Piñera. Sin embargo, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet lo que tuvimos fue el entrampamiento de la discusión impositiva, que fue, yo diría que nos mantuvo 1 año y medio discutiendo y una reforma tributaria que finalmente salió un híbrido que no era ni lo que quería el gobierno ni lo que quería la oposición, sino que un híbrido que finalmente no dejó muy contento a nadie, pero que te hizo perder 1 año y medio. 1 año y medio de focalización de la política pública, y a partir de ahí, la verdad es que la inversión no ha hecho otra cosa que disminuir algunos años más, otros menos. Y otra cosa muy importante, Mirna, de lo que yo he estado hablando bastante en el último tiempo, cada vez que me preguntan, el ahorro interno, la capacidad de ahorro de la economía chilena es hoy 5 puntos más bajo de lo que solía ser en los mejores años que tuvimos. 5 puntos del PIB más bajos de ahorro significa una barbaridad en términos de achicar esa carretera que yo te digo hacia adelante. Entonces, si no somos capaces de aumentar el ahorro, y en eso tú lo comentabas al principio, los retiros previsionales fueron, desde luego, todavía más disruptores en eso. Si no somos capaces de aumentar el ahorro, no vamos a poder crecer, no vamos a poder agrandar esta carretera para andar más rápido en los próximos años. Bueno, de hecho, tanto es así que la propia alcaldesa Matei decía que el ministro Marcel nos va a dejar sin un solo peso, y el ministro Marcel le recordaba, cuidado con lo que dice, porque usted nos entregó, o sea, no usted, sino que su sector nos entregó una economía con un tremendo déficit fiscal.
¿Cómo observas esa discusión? Eh, yo diría que el ministro Marcel lo ha hecho bien en el sentido de contener las presiones de gasto. Creo que ha tenido, y por su trayectoria pasada, digamos, antes de ser ministro, antes de ser presidente del Banco Central, su preocupación académica siempre tuvo mucho que ver con lo fiscal y en eso el equilibrio fiscal, y ha sido capaz de ir eh, equilibrando las cuentas de tal manera de ir este gran déficit fiscal que estábamos teniendo, ir equilibrándolo para converger, digamos, a algo un poquito más cercano al equilibrio fiscal que tenemos incluso por ley. Yo diría que ahí el ministro Marcel ha hecho bien las cosas, ha contenido los gastos en la discusión presupuestaria que estamos teniendo y que está por finalizar. De hecho, ha hecho concesiones para reducir los gastos de manera importante, así es que yo creo que efectivamente, más allá de la discusión política, yo creo que el ministro Marcel, uno no puede ser injusto con lo que ha sido su trabajo, que ha sido difícil, pero ha logrado de alguna manera converger a contener el gasto, lo que no significa necesariamente que el fisco está ahorrando de manera brutal, digamos. Está haciendo los esfuerzos por contener el gasto y mantener ciertos equilibrios fiscales, pero aún así seguimos con el gran déficit de no poder ahorrar mucho más, y esto tiene que ver no solamente con lo que puede ahorrar el fisco, sino que también con lo que sea el ahorro privado. Y ahí volvemos al mercado de capitales. El mercado de capitales, fortalecer el mercado de capitales permite también generar las condiciones para más ahorro. Y ese mayor ahorro genera mayor inversión y nos agranda la cancha y nos agranda esta carretera que nos permite ir a mayor velocidad en los años siguientes. Por lo tanto, Exacto. no es solo el ministro Marcel, sino que tenemos que hacerlo todos, públicos y privados, creo yo. Sí, Claudio, y para ir cerrando, porque precisamente eso es lo que advierte el Banco Central, que no tenemos como ese colchoncito para, sobre todo, hacer frente a los problemas que se puedan generar a nivel externo. Y aquí quiero terminar con lo que pasa con la llegada de Donald Trump, porque se habla mucho del impacto que va a tener, sobre todo, el conflicto de Rusia-Ucrania en los mercados, en la estabilidad de los mercados, pero sobre todo la decisión de Donald Trump de aumentar significativamente los aranceles, particularmente para los chinos, pero no solo para los chinos, a los chinos de todas maneras, ¿no? Pero también 60%, por sobre el 60%, pero también para otros productos que vienen de otros orígenes, ¿no es cierto?, un 20%. ¿Qué efectos puede tener eso en nuestra economía? Eh, para la economía chilena, que es una economía pequeña y muy abierta al mundo, ¿cierto? Ya lo sabemos, tenemos una cantidad grande de acuerdos comerciales, disfrutamos de aranceles cero en muchos productos. Esto no es una buena noticia, ¿no? No es una buena noticia. Cualquier aumento de aranceles para un socio comercial tan importante como lo es Estados Unidos para Chile, significa una situación desmejorada respecto a lo que tenemos hoy. Por tanto, no es una buena noticia esa política enunciada por la nueva administración Trump. Vamos a ver si es que se implementa solo para China, ya lo hizo en el periodo anterior de Trump, o implementa también un incremento de aranceles para otras economías, dentro de las cuales podría estar Chile. Esperamos que no, porque tenemos un acuerdo de libre comercio, tenemos también un acuerdo de doble tributación. No muchos países tienen acuerdos de doble tributación con Estados Unidos, por lo tanto, gozamos de un cierto privilegio de ser socios comerciales privilegiados, valga la redundancia, y allí a lo mejor logramos zafarnos de este aumento de aranceles, pero si es que nos llegara a tocar, no sería una buena noticia para el comercio, desde luego, para nuestra relación comercial con Estados Unidos. Y por último, Claudio, el afán que él tiene, ¿no? Porque fíjate que leía que cómo ha ido aumentando precisamente los aranceles a los chinos, ¿no es cierto?, desde que su primer gobierno y lo que pretende hacer ahora. Pero quería solo decirte lo siguiente, él pretende frenar el avance de China para justamente potenciar la industria manufacturera interna. ¿Realmente lo va a lograr? ¿Puede lograrlo en un mundo globalizado como el que vivimos? Eh, es difícil establecer, creo yo, y sería bastante iluso pensar que lo va a lograr en 4 años y lo va a lograr de manera total, ¿eh? No va a lograr
traer desde fuera toda la manufactura norteamericana, de empresas norteamericanas que se hace fuera de Estados Unidos. Eso es inconmensurablemente grande. Lo que yo creo que está más bien apuntando es a que con las señales de aumento de aranceles y de guerra comercial con China, cuestión que ya hizo antes, ¿verdad? Y que le dio algunos frutos en el sentido de lograr doblegar la mano de los chinos en esto, es tal vez lograr desviar comercio, es decir, aquellas manufacturas que están en China hoy día de las empresas norteamericanas que se vengan al nearshoring, o sea, que se vengan a la frontera con México, por el lado mexicano, y que de esa manera permitan sustituir un poco lo barato que es la mano de obra china, pero mucho más cerca y con un partner conocido como lo es México, y anotándome también un poroto con haber doblegado a los chinos. Creo que por allí va tal vez la lógica de esta bravata de aumento de aranceles a China, que diría que no lo va a lograr en total, pero si logra algunos éxitos por allí, ya conocemos a Trump, seguramente lo va a publicitar como si fuese un éxito completo. Pero creo que por allí va a ir más bien la política en ese sentido. Ya, pues Claudio González, economista, director de inversiones de GH Capital Invest, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. No, a ti por invitarme, Mirna. Muchas gracias. Gracias, que estés muy bien. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y en el camino hacia un mejor futuro, muchos factores influyen, pero solo uno tiene el poder real de hacer la diferencia: tú. Recorre tu camino con nosotros, la Academia, Universidad Acreditada y Adscrita a Gratuidad, academia.cl. Nos vamos al corte y al regreso vamos a estar hablando con nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador, Juan Diego Montalva. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Coopeuch,